arreglarás después, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas tardes, acá estamos en Geneva, en la casa de nuestro querido amigo polimeño y novelista Nilo Tomella, que tienen en sus manos un guámbar que pertenecía a Melchor Junco, que era su antepasado, y también tiene en sus manos el guámbar Poetastro, Cacao Tinaja. Y a sugerencia de Pablo Landeo le estamos pidiendo que nos explique, nos haga ver las figuras de Guámbar y nos explique un poco la historia. Empezando por, quizás por acá, ¿no? Vaso, ya, el uso. Para el uso de don Melchor Junco, dice este Guámbar. Guámbar es una denominación a este tipo de vasija donde en ciertas regiones del Perú se tomaba la chicha, sobre todo en el horizonte apurimeño, ayacuchano. Se utilizaba mucho. Actualmente yo he visto que en mi niñez, durante mi niñez, cuando estuve en Antabamba, en las actividades agrarias se utilizaba mucho el guámbar. No era burilado finamente como esta, sino eran cachos de cornúpetas de la región. Bueno, esto que vemos acá es un guámbar probablemente que viene de la época colonial, un poco tardía de esta región. Me impresionaba mucho. Y además el apellido Junco nada tiene que ver con mis antepasados, pero de oídos de mis abuelos, de mi padre, me dijeron que ellos habían recibido como herencia de sus antepasados. Entonces yo busqué por esta curiosidad histórica sobre todo, quién era Melchor Junco, que acá dice Melchor Junco con esta grafía un poco colonial y tal vez mestiza o india. Y hasta que por fin encontré una fuente en una memoria de investigación que hizo el estudioso hongoíno, si no me equivoco, Guido Chatti. Entonces vi que Melchor Junco era un dirigente campesino que había luchado por los derechos de los campesinos de Hongoy. Probablemente ya en la República, en la época de Leguía, donde había grandes levantamientos de las comunidades indígenas para su reconocimiento. Pero al mismo tiempo me dije que no puede ser el mismo Melchor Junco, ya que en la grafía de estos tallados aparecen las costumbres típicamente de la colonia, porque vemos la levita, la pollera casi muy colonial, y los instrumentos que acompañan a él, que es el charango. Luego hay dos animales muy emblemáticos ahí, que hay una serpiente y un león. Y una canción, ¿no? Y eso me reenvía a unas canciones que yo escuchaba de niño, que ahora ya no lo cantan, y decía: Taitaicho, León, Mamaicho, Sirpi, que a veces cantaba como carnavales o como huayno.
Entonces veo que probablemente el Melchor Junco que evoca nuestro amigo Guido Chatti no es el mismo, sino este es un antepasado. Entonces veo que el pueblo de mi padre, que es Mamara, que en la época era una ciudad muy importante por donde pasaban los caminos reales, uno de los incas, los Zapajñán, y luego sobre este mismo se hicieron los caminos reales por donde pasaban caravanas de oro desde Potosí hasta el Callao. Entonces eran ciudades muy importantes. Y probablemente Ongoy, que era una región minera y agrícola, y Mamara, que también es una región minera, se comunicaban mucho. Y a esto viene una digresión que voy a hacer acerca de esto, porque yo leí en una parte, yo no me acuerdo mucho porque hasta hace poco no soy mucho de anotar cosas. Leí una cosa muy importante. En una de esas crónicas escritas, leí que un cura de Huamanga llamado el Padre Moscoso se había alejado para visitar la ciudad de Mamara, que eran muchos días de caminata o de cabalgata. Y luego cuando volvió, su doméstica, que al mismo tiempo era amante, había muerto. Y este señor sufrió tanto de la muerte de su amante y compuso el Manchaypuito. Entonces, para decirles justamente que Mamara es una de las referencias de las ciudades centroandinas que ahora está en el olvido, pero quedan vestigios enormes de la época pre-inca y un vestigio presente de la época colonial. Hay una iglesia muy hermosa que es San Miguel de Mamara. Esto justo para decirles de dónde viene este nombre de Melchor Junco. Pero también hay varias figuras ahí, ¿no? Parece que hay un matrimonio, un charanguista, bueno, y acá otro personaje que no sabía quién es. Sí, es una reunión festiva. Como es un cuerno no puede entrar todo, sino hay los personajes emblemáticos, hay una pareja de una mujer muy bella, con un señor de semblante mestizo o blanco, y el músico charanguista que le acompaña, que es indio, que está tocando un charango, probablemente, porque es un instrumento de cuerdas, pero ataviado con vestidos de la época, no como indio, sino como el señor. Y esto... No, hay un tercer personaje también acá, ¿no? Que pensaba que era Wambar. Sí. Este que está entre el matrimonio y la serpiente. Este. Sí. No, esta es la pareja, ¿no? No. Sí, efectivamente. Hay un tercer personaje que podría ser. Sí, hay un tercer personaje que está en el primer plano, pero en el tercer puesto del orden espacial. Claro. Entonces eso nos llevó a hacer una cierta analogía con este libro, que es un libro muy precioso, escrito en el siglo pasado por Juan José Flores. Se llama Huambar, Poetastro a Cacao Tinaja. Ya el título es muy burlón y el contenido tal vez tiene este hilo de ser una literatura muy peculiar, pero burilado en el humor rural, agrario, y tendrían que leerlo. Yo no voy a contar el
trama, las cosas, pero es un libro que se ha escrito, pero que tiene varios aristas que uno puede encontrar, desde la literatura tan tradicional, tan vernacular, hasta una poesía de vanguardia. En su época no sé cómo pudo escribir una poesía de alta calidad este señor Flores. Y otro deja muchos testimonios. Al final hay una Muchos huaynos que se siguen antología cantando. de huaynos que todavía perviven hasta ahora, como Chuyaya Sarachamanta y muchos otros huaynos que siguen cantando. Es eso, la importancia del libro. Y esta es una coincidencia testimonial. Uno, entre el viaje de acá de mi hermano Freddy Amilcar Roncalla, que es un gran poeta, que escribe en inglés, quechua y español poesía y ha escrito muchos libros. Y su visita nos ha abierto en ciertas discusiones y hablamos mucho sobre Huambar y muchas cosas que atañen al destino de la cultura andina. No, habíamos comentado también que Huambar era un post-arguediano antes de Arguedas, ¿no? O sea, Claro, no entonces sé si me podrías explicar un poco. para mí el concepto post-arguediano no es tanto lo diacrónico. Arguedas es el único escritor que se dice blanco, pero que escribe desde el lado del indio, ¿no? Entonces, para mí el post-arguediano es aquel que escribe ya como indio o como mestizo. Entonces, Huambar escribe desde su sitio, tal vez no para el otro, sino para él mismo y para los que conocen Sus paisanos. su ámbito, su habla, su lenguaje. Ese es Huambar. Sí, no es necesario una traducción cultural, digamos así. No traduce para el otro. Exactamente. A él no le interesa escribir para sobrepasar fronteras hacia la otredad, hacia el extranjero. Escribe para él. Es un producto de su medio, pero a pesar de eso, toca linderos de la literatura culta. Claro. Claro. Y escribe en bilingüe. Claro. Otra cosa que habíamos conversado así brevemente, que no es tan directamente con el tema, pero habíamos comentado todos los rumores que están dándose acerca del verdadero nacimiento de Taida Arguedas. Y tú decías dos cosas, una que es mejor, hay ciertas cosas que es mejor dejarlas descansar, y lo otro que se está hablando, porque lo está comentando una francesa, pero habían antes unas versiones que no sean, efectivamente. y hablábamos de como que a Minaya nadie le hace caso. Alguna vez tuve en manos algunos trabajos mimeografiados que Arguedas hizo en Huanipaca, en este pueblo donde vivían esos ancestros que aparecen en los ríos profundos, el Viejo, todo eso, eran hacendados de esta región. Y yo comenté a Martín Liniar y le mostré esto. Mira, acá hay unos cuentos y por qué nunca se incluyó estos escritos. Hay muchas cosas que no debemos incluir en una obra de alguien. Hay otros que no debemos dejar al lado por la calidad o por muchas cosas. El escritor empieza tal vez mal siempre, entonces tal vez hay que recoger el sumo de la escritura que tenga un sitial dentro del contexto ideológico, cultural de una nación. Y hablando de esto, también hace poco, 10 o 15 años, yo leí sobre el origen materno de José María Arguedas, ¿no? Si no me equivoco, era un intelectual cusqueño o apurimeño que dijo, ¿no?, que su mamá vivía y era una indígena, ¿no?, Juanita Tejada. Eso ya sabíamos muchos. Pero es que es necesario publicitar esto.
Sobre todo eso pertenece a la convicción íntima del autor. Entonces, felizmente, no trascendió hacia la superficie, pero yo conocía como muchos de ustedes probablemente. Pero últimamente hay ecos, y probablemente han leído, es una investigadora francesa que retoma las tesis de este peruano, pero como es de origen europeo, con todo respeto a la calidad de educación que hay acá en Europa, pero allá le damos mucho más importancia y estamos tratando de propagandizar o tal vez comercializar, en otras palabras, estos orígenes que para mí, por respeto, hay que dejar. Lo que quería el autor, uno de los autores más grandes de la creación peruana, Arriagas, hay que respetar sus deseos. Es claro. eso. Sí, un poco me hace recordar también, en cierta forma, ¿no? Bueno, esto es una discusión más larga, quizás acá podemos cerrar, pero un poco la dinámica que ha habido entre la Comisión de la Verdad y la novela de la violencia por gente que no tiene nada que ver con los Andes, ¿no? Y que en mucha forma no solamente no ha respetado ciertos silencios, sino que en cierta forma también vive del dolor ajeno, ¿no? O sea que, pero sí, hemos visto, he visto muchos autores que se abocan a escribir el dolor inmediato que ha sufrido el Perú, donde había 70.000 quechuas enterrados en fosas comunes, con tiros en la nuca, y a partir de eso hay una recreación de muchos mismo de intelectuales que no han pisado esas tierras ensangrentadas, pero al mismo tiempo yo les he agradecido muchísimas gracias por, aún no siendo nacidos en la sierra, no siendo de una cultura quechua o aymara, sobre todo quechua del centro, se dediquen a hacer estos ecos. Pero lo que yo podría criticar un poco es también, si lo hacen sinceramente está bien, pero si lo hacen por una cuestión de gloria o de comercio, está mal. Entonces, todo eso habría que discutir, porque el verdadero argumento del dolor de esta guerra interna, terrible, donde hay culpables de ambos lados, todavía no se ha escrito como historia. Tal vez se pergeña, como siempre. La historia está narrada en la ficción, y la ficción nos puede llevar a ciertas interpretaciones justas o injustas. También se podría decir que mucho de esto sí está narrado en la música, ¿no? Claro. Entonces, pero ya eso es otro tema. Bueno, te agradezco, mi querido Nilo, una gran visita y un gran aprendizaje. Y bueno, ahí los dos Guámaras están juntos. Muchísimas gracias, junto a ti. Freddy. Y ayer buen retorno. Sí, gracias. A tierras americanas. Y también ayer fuimos a visitar a Borges, que según ciertas lenguas había sido un invento de Guámbar. Exactamente. Okay, bueno, un abrazo. Ya lo desarrollarás mejor.